Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados. En estos momentos los saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y me alegra poder continuar en estos momentos con este hermoso devocional sobre la segunda carta a los Corintios. Una carta que nos ha llevado a conocer un poquito más esa humanidad del apóstol Pablo y nos ha llevado a conocer un poquito más ese Dios de toda consolación. Ese Dios que nos ve como seres humanos, ese Dios que conoce nuestra situación, que sabe que somos débiles, que somos polvo y que todavía viene Él a nuestra vida para consolarnos en nuestros momentos difíciles. Así que ya hemos visto qué significa que Dios sea el consolador. También hemos visto qué significa el consuelo o la consolación. Y también hemos visto el primer para qué del sufrimiento, porque Dios no desaprovecha las circunstancias difíciles que llegan a nuestras vidas, sino que más bien las aprovecha para hacernos más fuertes y para enseñarnos. El primer para qué está en 1 Corintios capítulo 1, verso 4, que dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El primer para qué es para que usted pueda ser empático con otra persona, para que pueda ponerse en los zapatos de otra persona, por decirlo de alguna forma, y que pueda llevar esa consolación que usted ya recibió de parte de Dios. Pero el segundo para qué está en el versículo 9, que dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El segundo para qué es para que no confiemos en nosotros. Qué problema tan grande que tiene el ser humano, que cada vez cree más que necesita menos de Dios y necesita más de Él. Hoy en día el ser humano ha entendido el mensaje de Juan el Bautista al contrario. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pero hoy nosotros creemos que es necesario que nosotros crezcamos y que Él mengüe. Y ese no es el orden divino. El orden divino es que Dios debe crecer en nuestra vida, que Dios debe ser en nuestra vida esa fuente inagotable de gozo, de paz, de fortaleza, de bendición. Es Dios en nosotros, no somos nosotros por nuestra propia fuerza. El problema es que hoy en día nos ha vendido el humanismo de que el ser humano es capaz de realizar cualquier cosa. Si tú lo ves, lo logras. Si tú tienes un objetivo, mira dentro de ti, mira tu potencial y con tu propio potencial puedes lograr lo que tú quieras, lo que tú te imagines. Solamente pon la meta y tu potencial te llevará al propósito. Eso no es cierto. No, nosotros no somos fuertes, nosotros no somos capaces, nosotros somos débiles. Si Dios nos quita la gracia, un solo minuto moriríamos todos. Si Dios quita el oxígeno 5 minutos, no quedaría nadie sobre este planeta. Y eso lo vimos en pandemia. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres que se ahogaron por falta de oxígeno, porque no había cómo le llegara oxígeno a los pulmones? Eso lo vimos en pandemia. Vimos que si Dios no nos bendice y no nos da el oxígeno, morimos. Entonces, ¿cómo vamos a creer que nosotros somos capaces de llevar nuestra propia vida? El problema es que cuando no tenemos un tiempo de dificultad, de sufrimiento, nos creemos autosuficientes. Hay mucha gente que lastimosamente necesita estar en una situación difícil de forma continua para estar sometido a Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo lo testifica y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12 de esta carta, que el mismo apóstol Pablo dice que le fue puesto un aguijón
para tenerlo sometido y para que no se llenara de orgullo. Le fue puesta una enfermedad por la cual él rogó 3 veces pidiendo que Dios la quitara, y la respuesta de Dios fue: bástate de mi gracia. O sea, ya tienes harta gracia mía, bástate con lo que tienes, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se cree fuerte, lo primero que hace es darle la espalda a Dios y decirle: Señor, no te necesito. Entonces Dios medio nos suelta, y entonces vienen las enfermedades, vienen los problemas, vienen las dificultades, y así tenemos que devolvernos y correr y decirle a nuestro Señor: Señor, era mentira, sí te necesito. Y no es que Dios nos tenga ahí sometidos y sujetados y que le guste vernos sufrir. No, 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 no. Es que cuando nos rebelamos contra Dios en nuestro corazón y le decimos: yo sí puedo, entonces Él nos suelta un poquito. Es como cuando nuestro hijo pelea y lucha para que le soltemos la mano y dice: yo puedo, y apenas está empezando a caminar. Entonces nosotros lo soltamos un poquito, y cuando él intenta caminar y cae al suelo y se golpea, entonces vuelve otra vez a darnos la mano y ve que nos necesita. Dios nos suelta a veces un poquitico, medio nos suelta y nos va mal, y entonces otra vez corremos a Dios y le decimos: Señor, te necesito. El sufrimiento nos lleva a entender que necesitamos a nuestro Señor, que no podemos confiar en nosotros mismos, sino que debemos confiar en Él. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde hemos puesto nosotros nuestra confianza? Necesitamos nosotros entender que Dios es el único fuerte, que Dios es el único grande, que Él es el único poderoso, que en Él sí encontramos refugio, que en Él la palabra de Dios dice que huye el justo. Nosotros tenemos que huir a Él, no de Él. Tenemos que tirarnos a los brazos de Él y entender que si estamos en Él, estamos seguros, estamos confiados, estamos tranquilos. No es necesario sufrir más de lo que debemos sufrir. Qué bueno es que ya podamos nosotros mismos someternos a Dios, rendirnos ante Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos levantamos nuestras manos, porque cuando levantamos nuestras manos le estamos diciendo al Señor: Señor, nos rendimos, no fuimos capaces nosotros, te necesitamos. Qué bueno es que nunca se nos olvide que debemos levantar nuestras manos a Dios, rendirnos ante Él y entender que al que necesitamos es a Dios, que Dios no nos necesita, porque eso es lo que nos ha metido el humanismo hoy en día, el marxismo y todas esas corrientes filosóficas contrarias a Dios, que Dios es el que nos necesita, que nosotros hemos creado a Dios, que si nosotros no hubiésemos creado una imagen de Dios, entonces Dios no existiría. Y la Biblia me dice a mí al contrario, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo dependientes de Él. Dios no depende de nosotros. Escúchame en estos momentos, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Así que, mis amados hermanos, si estamos pasando por dificultades, es para que dejes de confiar en ti y empieces a confiar en Él. Ese es el segundo para. Mis amados, Dios les bendiga. Se despide de ustedes su hermano, su amigo y pastor, Freyman Bonilla.